Hola a todos, estamos en estos momentos con la doctora Milagros Martí de Gracia, la presidenta de la SERAM. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, buenos días, Isabel. Quería preguntarte a qué retos se enfrenta la radiología española en estos momentos, o sea, actualmente y en un futuro cercano, inmediato, y de qué forma se va a afrontar desde la sociedad, desde la SERAM. Pues uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la radiología, no solo española, sino toda la radiología, es posicionarse y de alguna manera que sea reconocido su papel, el papel que desempeña como soporte diagnóstico fundamental de la mayor parte de los procesos patológicos. Realmente no hay un comité de tumores, un comité de trauma, en el que no haya una participación de radiología o de un radiólogo. Y son muy pocas las enfermedades que no requieren de la intervención de la radiología de un informe, naturalmente, de una u otra modalidad. Pero a esto se añade la dificultad derivada de la escasez de radiólogos que hay. Hace que muchos servicios tengan un déficit o una cobertura deficitaria de los puestos necesarios para satisfacer la demanda asistencial, que es otro de los retos a los que nos enfrentamos. La demanda, como sabes, no deja de crecer, y independientemente de que naturalmente tenemos que seguir haciendo un control adecuado de la misma, el establecimiento de protocolos, de indicaciones consensuadas con los demás servicios o con las demás especialidades, es obvio que se sigue produciendo una escalada progresiva e imparable y continua en la solicitud de exploraciones radiológicas, porque ahora mismo prácticamente ningún clínico se va a resistir a confirmar o excluir su sospecha diagnóstica, evaluar la gravedad de la enfermedad o incluso establecer un pronóstico si a ello le ayuda la radiología. Por tanto, de alguna manera, no. O sea, ciertamente estamos colaborando a minimizar y disminuir la incertidumbre clínica. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos? Que me olvidaba. ¿Cómo nos podemos enfrentar? Pues desde luego, aumentar la visibilidad de la radiología requiere un esfuerzo de comunicación por nuestra parte, que ya hemos iniciado, pero que pensamos seguir ampliando, para poner a la radiología en el papel que se merece tanto en los hospitales, en la medicina, en la sociedad y ante los servicios públicos, y ante los organismos públicos. La doctora Martí es jefa de sección de radiología de urgencias del Hospital Universitario La Paz de Madrid, como muchos sabéis. El papel de la radiología de urgencias en la pandemia por COVID fue clave y lo sigue siendo. ¿Cómo ha impactado en general la pandemia en la especialidad, en radiodiagnóstico y en particular en la radiología de urgencias? Pues la radiología de urgencias ha sido una vez más la primera línea de respuesta, naturalmente, junto con los servicios de urgencia intra y extrahospitalarios para atender a estos pacientes. Hubo momentos, no, mejor dicho, hubo días o hubo semanas, concretamente en mi hospital, en Madrid, en que prácticamente el 90% del hospital estaba volcado en la atención a estos pacientes y, por supuesto, también el servicio de radiología. Y una de las principales actividades asistenciales que teníamos era informar radiografías de tórax, cuyo número llegó a superar la cifra de 400 exploraciones de radiografía de tórax diarias. Naturalmente, además, había que hacer e informar tomografías computarizadas de los pacientes más graves o con sospechas de complicación, ecografías y procedimientos intervencionistas. Bueno, el resto de la patología quedó prácticamente desaparecida o reducida, arrinconada en alguna planta aislada y, desde luego, alejada del núcleo caliente de la actividad, que era el Hospital General. Según se fue desescalando la pandemia, y se fue desescalando, y sobre todo, según los pacientes empezaron a perder el miedo a acudir a urgencias con otra patología, empezaron a venir, y fue en ese momento que se puso de manifiesto algo que ya temíamos o sospechábamos, que es una de las consecuencias más dramáticas que ha tenido la pandemia, y es la derivación de recursos que se centraban exclusivamente en atender o fundamentalmente en atender a los pacientes con coronavirus o con sospecha de infección de los mismos, de lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que hubo momentos en que hubo que suspender cirugías no urgentes, no oncológicas, y todo lo demás se demoraba, y ha hecho que en la actualidad tengamos una sobreafluencia de atención, de la demanda de atención para pacientes en urgencias,
con patología no COVID, ya, porque también existe patología aparte del COVID, que en muchos de los casos ya son patologías muy evolucionadas, que vienen con procesos muy avanzados, muy graves, muy complicados. Y esta es ha sido una de las consecuencias más graves de la pandemia, aparte de la pandemia en sí, ¿vale? ¿Y cómo os estáis adaptando a ese cambio, a lo que comentabas que ha provocado la pandemia? Pues ¿cómo nos estamos adaptando? Pues conviviendo con ellos. Desde luego, prácticamente la mayor de los hospitales se tienen circuitos ya absolutamente independientes, porque ahora lo que tenemos son muchas más certezas que antes. Sabemos que los pacientes COVID y los no COVID tienen que estar en circuitos separados y si es posible y en la medida de lo posible, desde luego, dedicar equipos de manera exclusiva localizados en el circuito COVID para atender a los pacientes infectados de manera diferenciada y para que nunca se mezclen con el resto, que mantienen su actividad, a los que hay que mantener atendiendo, naturalmente. Otra de las consecuencias de la pandemia ha sido la celebración de este congreso de forma totalmente virtual, el boom de la formación online. Este congreso se celebra online, virtual, por primera vez en la historia de la SERAM. ¿Qué novedades principales destacarías de este evento? Bueno, desde luego la principal novedad y la más importante es que va a ser el primer congreso virtual de la historia de la radiología española. Esto ha implicado un esfuerzo muy importante, un esfuerzo tremendo por parte no solamente de la Secretaría Técnica, sino del Comité Científico, el organizador y de los propios ponentes que han tenido que ir adaptándose a los cambios sucesivos en el programa que hemos ido haciendo que hemos ido llevando a cabo para adaptarnos a cada situación, siempre con la esperanza de llevarlo a cabo de manera presencial, aunque finalmente va a ser, como digo, virtual completamente. El Comité Científico ha tenido que reorganizar más de una vez, incluso ha rehecho prácticamente en su totalidad el programa, manteniendo sobre todo las sesiones transversales y además hemos incorporado un curso monográfico específico sobre COVID, pues porque como no podía ser de otro modo, estamos inmersos en la pandemia COVID. Desde aquí quiero mandar un mensaje de agradecimiento también a todos los comités y también a la industria que ha seguido creyendo en nosotros y apoyándonos, ¿vale? En todo caso, estamos seguros de que va a ser un éxito de participación, con la ventaja de que todos los contenidos van a quedar colgados en la página web de la SERAM para los que se inscriban en el Congreso y esto va a durar al menos durante los próximos 3 meses. Pues un dato importante, todo aquel que no pueda asistir a ciertas charlas, pues ya sabe que tiene el contenido disponible para él durante 3 meses desde la finalización del Congreso. Y ya con la vista puesta en el próximo Congreso en Málaga, que nos queda más o menos un año, ¿qué nos puede adelantar de ese evento? Pues desde luego va a haber muchas novedades, esperamos que y muchas sorpresas que desde luego confiamos en que tengan éxito porque son participativas y muy divertidas. Vamos a potenciar mucho la transversalidad para que el Congreso sea un congreso donde prime el encuentro entre radiólogos más que la celebración de varios congresos de manera simultánea, paralela, bajo el mismo paraguas. Vamos a promocionar eso, el encuentro en las sesiones transversales. Quiero aprovechar para recordar que es un congreso que se va a celebrar de manera conjunta con el Colegio Interamericano de Radiología, que como sabéis elige cada año la ciudad de un país asociado para celebrarlo. Y el próximo año ha sido elegida la ciudad de Málaga. Tendremos además como sociedad invitada a la sociedad francesa con la que hemos establecido acuerdos de los que algunos ya estamos disfrutando y contaremos una vez más con la participación de la RSNA en el curso precongreso. En fin, yo creo que será un motivo más para la celebración, para el encuentro y espero que disfrutemos también y que nos encontremos ya presencialmente en Málaga el año que viene. Encuentro esperado, sin duda, que podamos celebrarlo de forma presencial. Mucho éxito, doctora, para este congreso, para SERAM 2021 y también pues muchísimo éxito para el próximo, que ya empezamos a organizarlo. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, disfrutar del congreso. Muchas gracias a ti, Isabel. Muchas gracias.